Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Pinillos. En esta edición de hoy, miércoles 10 de enero, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Hoy empezamos el programa con una importante entrevista. Vamos a analizar la lamentable crisis que vive el hermano país del Ecuador y la situación de estado de excepción que ha sido decretada por el presidente de ese hermano país. Nos acompaña el día de hoy el exministro de Relaciones Exteriores del Perú, el doctor Miguel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Alberto, muchas gracias por la invitación, muy amables. A usted, doctor Rodríguez, desde su experiencia, doctor Rodríguez, ¿cuáles son sus impresiones de lo que está ocurriendo en el Ecuador? Sabemos que el narcotráfico es uno de los principales causantes de esta situación de convulsión que vive el hermano país del Ecuador. Bueno, fíjate, Alberto, lo primero es lamentable. Tenemos que lamentar y nos produce mucha tristeza las 12 víctimas, 12 muertos a esta hora de la tarde en Ecuador, pero también tenemos que decirlo directo. Todo lo que está pasando en Ecuador es la consecuencia de todo un proceso donde ha ganado la desidia, el descuido, los gobernantes en los últimos años, desde Correa, pasando por Lenín Moreno, incluso Guillermo Lasso, no se preocuparon por la seguridad ciudadana ni la vieron como un tema de Estado. El narcotráfico al que te has referido ha ido ganando espacios y el narcotráfico, mira, pues los cárteles internacionalmente miran, este país o el otro es más vulnerable, allí vamos. Y han ingresado en Ecuador hasta tomar espacios gravitacionales muy importantes del país. Ya hemos visto, incluso, acuérdate conmigo, Alberto, cómo a un candidato, Fernando Villavicencio, lo matan durante la campaña electoral y a otro candidato también. Entonces, estamos viendo una exacerbación, es evidente que sí. Y además un descontrol total porque a propósito de la huida, de la fuga de este avesado delincuente Fito, los motines y las calles que parecen casi como la Roma de Nerón con los incendios de vehículos, etcétera. O sea, un caos, Ecuador. El gobierno del joven presidente Daniel Noboa, pues acaba de dar algunas medidas, pero el problema es mucho más que solamente medidas. Un tema transversal a todo Ecuador, que no lo habían visto de esa manera y que hoy estamos viendo las consecuencias. Y con esto puedo acabar para tus preguntas, pero es que tenemos que mirar nosotros, los peruanos, el espejo de lo que está pasando en Ecuador, porque no estamos nada lejos de ese cuadro trágico que está viviendo este hermano país. Así es, y precisamente la segunda pregunta está referida a ese contexto, doctor Rodríguez Mackey, porque ¿cuál es el impacto que puede tener lo que está viviendo hoy, lamentablemente, el hermano país del Ecuador con el Perú, cuando acá también estamos en una situación de emergencia donde la inseguridad, la criminalidad, la delincuencia campea en todo el territorio nacional? Mira, yo te diría que acá en el Perú estamos en los tiempos de los picapiedras. Aquí, en verdad, estamos muy retrasados. No hemos querido dar el salto cualitativo. Hemos tenido candidatos a la presidencia, por favor, los últimos 3 lustros, o 4 si quieres, donde han prometido todo por la seguridad ciudadana. Y mira los resultados. Se acrecienta cada vez más, nadie puede salir de sus casas, los asaltan, hay sicariatos, hay secuestros al paso, no se puede vivir. Y esto porque no hay la mano dura
con la Constitución en la otra para enfrentar la delincuencia. Se ha acrecentado la desidia, el descuido, y mira en lo que nos hallamos, nos encontramos. Llegaron extranjeros, nada con la xenofobia, por favor, pero llegaron extranjeros y un grupo de ellos, es verdad que minúsculo, pero de un impacto total, han acrecentado la presencia de bandas criminales con las que aquí había también, es verdad. Pero se ha acrecentado, la zozobra gana espacio y con ello, ¿dónde queda, Alberto, la imagen internacional del Perú por los suelos? ¿Quién va a invertir en un país donde todo el tiempo la inseguridad, desde que dejamos la casa y salimos al trabajo, cunde? Eso pues evidentemente no lo están viendo como política de Estado. Más bien, si tú miras bien el asunto de fondo, estamos acostumbrándonos a las políticas reactivas. Acaba de pasar lo de Ecuador, ya fueron a la zona de frontera reactivos. No hay política de fronteras para seguridad y defensa. No, no existe. Tenemos que decirlo, guste o no guste. Pero lo más importante, que es el interés nacional de los miles de peruanos o millones de peruanos, en verdad está en el aire. Y esto es una severa llamada de atención, lo que estamos viendo en Ecuador, que está aquícito nomás y nos puede pasar a los peruanos. Ahora, en este marco de este conflicto, de esta convulsión interna, producto del narcotráfico que vive Ecuador, el ministro de Defensa ha descartado el cierre de fronteras de Perú con Ecuador. ¿Usted considera que es una medida atinada o cuál es su opinión al respecto, doctor Rodríguez? No, fíjate, no hay que cerrar fronteras porque eso denotará una incapacidad mayor. Por la fuga de un delincuente, más bien lo que tiene que haber es un trabajo sistemático y sostenido de la inteligencia peruana con la inteligencia ecuatoriana. No podemos cerrar toda una frontera porque la frontera viabiliza las relaciones interestatales. Pero lo que sí tenemos que hacer es una política de fronteras que no tenemos. No nos echemos tierra en los ojos, digamos las cosas de frente como a Rodríguez Mackey le gusta decirlas. No hemos trabajado una verdadera política de estado de fronteras y mucho menos en temas de seguridad. La verdad es que estamos viendo la situación de Ecuador y todos los días lo que pasa en Ecuador se repite en el Perú. Tenemos que ser claros. Ojo, que en Ecuador se acaba de declarar un conflicto, un estado de conflicto armado interno. Cuidado con que en el Perú se haga lo mismo, porque las leyes ecuatorianas tienen su formato, Alberto. En el Perú, ¿sabes qué podría significar eso? Darle a los delincuentes terroristas, a los delincuentes narcotraficantes, etcétera, la calidad de combatientes. Cuidado con eso. No es lo mismo la experiencia jurídica ecuatoriana que la peruana. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado. Y más bien, Alberto, el estado de emergencia, que por eso se llama régimen de excepción en la Constitución Política del Perú, debe suponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del país. Eso no existe en el Perú. Mira, en un estado normal de cosas, el control del orden interno lo tiene la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que en un régimen de excepción lo siga teniendo la Policía Nacional? Están declarando estado de emergencias. En verdad son casi como el hazmerreír, porque ya no tienen ningún impacto. Las declaratorias de estado de emergencia se han vuelto tan cotidianas, Alberto, que no estamos consiguiendo nada objetivo conforme las grandes necesidades de la población que se encuentra realmente indefensa y en la zozobra ante tanta inseguridad ciudadana. Finalmente, doctor Rodríguez Mackey, entonces se hace necesaria una política
en el que se respalde a las Fuerzas Armadas para que pueda salir a combatir la inseguridad a las calles conjuntamente con la Policía Nacional aquí en el Perú. Eso es correcto, Alberto, lo he venido diciendo siempre. A las Fuerzas Armadas hay que empoderarlas. ¿Qué tipo de empoderamiento pueden tener las Fuerzas Armadas del Perú si lo que hacen en el régimen de excepción, en el estado de emergencia, es coadyuvar, no lideran nada? Tenemos que ser claros y acabar con ese refrito que dice que no están preparadas para la seguridad ciudadana. Por el amor de Dios, ¿para qué van a estar preparadas entonces las Fuerzas Armadas? Están preparadas hace tiempo. No somos pragmáticos, no tomamos el toro por las astas porque no hay carácter, porque falta decisión. Y mientras tanto, mira las calles cómo roban celulares, asaltan personas, atracan gente, sicariato a la vista, trata de personas. Todo es un caos el Perú, y eso no es posible mirando el espejo, repito, ecuatoriano que está aquícito nomás, muy cerca de nosotros, del Perú. Muy bien, muy amable, doctor Miguel Rodríguez Mackey, por esta importante información que hemos compartido la tarde de hoy, exministro de Relaciones Exteriores del Perú. Seguiremos atentos para ver, esperemos que pronto se solucione esta situación caótica que vive el hermano país del Ecuador. Muy amable, doctor Rodríguez, muchas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.